Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso Luna Martínez. Ahí arriba, en la i que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Generalmente, cuando contamos la historia de una víctima, solemos hacer un repaso de su vida personal antes del crimen. Pero Luna y Martínez tenían apenas 10 y 11 años al momento de sus muertes, por lo que no hay muchos datos para ofrecer. Lo que sí sabemos con certeza es que Carlos Alberto Luna nació el 12 de mayo de 1979 en San Luis, provincia de Argentina. Su primo, Fernando Daniel Martínez, era hijo del hermano de su madre y era apenas un año mayor que él. Ambos chicos vivían en el barrio Santa Rita de Casia, mejor conocido como el barrio 960 Viviendas, ubicado en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Carlos y Fernando eran mejores amigos, ya que pasaban la gran mayoría del tiempo juntos jugando con los demás chicos del barrio. Si suelen mirar mis videos, notarán que no suelo hablar frecuentemente de casos que involucren a menores de edad, especialmente si hay muchos detalles que puedan llevar al morbo. Pero esta es una de las excepciones que hago a esa regla, ya que la muerte de estos niños va mucho más allá e involucran a la política argentina y se relaciona con otros crímenes conocidos del país. Aparte, es algo bastante importante que sucedió hace unos años. Marcó a San Luis, se podría decir, y no hay que olvidarlo. Con esto dicho, entonces pasemos al día de los hechos. El jueves 14 de diciembre de 1989, Carlos, de 10 años, y su primo Fernando, de 11, fueron a jugar a la pelota al potrero del barrio junto a sus amigos. Al ser diciembre, los niños ya no tenían más clases, por lo que estuvieron afuera hasta pasadas las 9 de la noche. La última vez que se los vio fue sentados juntos en un banquito de plaza, luego del partido de fútbol. Como ya empezaba a oscurecer, varios de los amigos que los acompañaron a jugar comenzaron el retorno a sus casas. Sin embargo, Luna y Martínez nunca volvieron a sus hogares. Tras pasar toda la noche desaparecidos, sus familias decidieron advertir a la policía y salieron a buscarlos por el barrio. Horas más tarde, al día siguiente, viernes 15 de diciembre, sus cuerpos fueron hallados sin vida en una escena que solo puede ser descrita como macabra. Los cuerpos se encontraban sobre un canal de riego en una finca a pocas cuadras del barrio 960 Viviendas. Estaban semidesnudos, tenían múltiples mordeduras de perros y estaban también acomodados en forma de cruz, uno encima del otro. Fernando, el mayor, había sido atado de manos y lo habían ahorcado con el cordón de su zapatilla. Pero encima había recibido reiterados golpes brutales, tanto así que tenía múltiples costillas rotas y en su estómago encontraron 3 dientes que se tragó producto de la paliza. Encima de su cuerpo y posicionado de forma vertical se hallaba su primo Carlos, quien tuvo una muerte diferente. Además de recibir múltiples golpes y tener las costillas rotas, como su primo mayor, al niño le habían pegado un tiro en el pecho que le atravesó el corazón. Pero, como si eso no fuera suficiente, él o los asesinos le abrieron el pecho y le robaron el órgano con la bala incrustada, para que no se sepa con qué tipo de calibre le habían disparado. Es hasta el día de hoy que no se han podido localizar ni el corazón ni la bala con la que mataron a Carlos Luna. Como verán, este crimen fue atroz. Nadie podía imaginarse con qué tipo de persona estaban tratando. Un acto sin ningún tipo de explicación y lleno de maldad, con además una evidente planeación. La investigación del caso quedó en manos del juez Nils Luján Mejía,
pero desde el primer momento hubo reiterados errores por parte de la policía, quienes no delimitaron correctamente la escena del crimen y dejaron expuestos los cuerpos a la vista de todos. En la autopsia, la cual se realizó 15 días después de haber encontrado los cuerpos, solamente se pudo constatar que los golpes que le fracturaron las costillas a ambos niños fueron realizados con un objeto contundente como una pala. Sin embargo, los cadáveres fueron lavados en la morgue del Policlínico Regional de Villa Mercedes, lo que barrió con muchas otras evidencias, rastros y pruebas clave para el caso. Julio Fernández Triches, el juez que tomó la causa cuando esta estuvo a punto de prescribir y de quien vamos a hablar más adelante, comentó a TN, un medio argentino, como entre los archivos del caso existía una foto en blanco y negro del forense lavando los cuerpos. En sus propias palabras, si hubo una intención de encubrir, hasta eso lo hicieron mal. Además, otra de las irregularidades de la causa fue que la ropa y las zapatillas de los chicos, las cuales llevaban puestas, fueron regaladas y perdidas. Junto a esto, los abogados de las familias Luna y Martínez y los propios familiares de los chicos aseguraron recibir múltiples amenazas de muerte durante la investigación policial. Las amenazas incluso involucraron las tumbas de los niños, las cuales fueron profanadas y vandalizadas en reiteradas oportunidades. Y la última gran irregularidad del caso fue que se aplicó un per saltum para que el expediente fuera retirado de la justicia de Villa Mercedes. El per saltum es una ley que aplica a cuestiones civiles y comerciales y no a casos penales. Para los abogados involucrados, esta irregularidad fue aplicada para ocultar y proteger el caso. Fue así como el doble crimen de Luna Martínez fue rápidamente olvidado por la justicia, ya que pasaron 3 años sin sospechosos y sin pistas o indicio alguno para poder resolverlo, producto del pésimo manejo de la escena del crimen y la retribución de pruebas, además de las irregularidades y amenazas. Sin embargo, la historia dio un giro cuando el Poder Ejecutivo comenzó a involucrarse. Aquí es importante entender el contexto de lo que pasaba en San Luis y en Argentina para poder seguir viendo el caso. El gobernador de la provincia de San Luis durante 1989 era Adolfo Rodríguez Sá y estaba llevando adelante su segundo mandato cuando ocurrió el doble crimen Luna Martínez. Meses antes, también en 1989, hubo otro caso en la provincia que tuvo las mismas irregularidades que la investigación del crimen de los primos. Y se trata de la desaparición de Claudia René Díaz, de 15 años. Sobre este caso en particular no vamos a hablar en profundidad porque podríamos hacer todo un video al respecto. Pero lo importante que hay que saber en este momento es que la policía detuvo y torturó sin pruebas a Nelson Madaf, un joven de 17 años quien resultó ser inocente de la desaparición de Claudia. De la misma manera, en el caso de Luna Martínez, la policía detuvo y torturó a una familia inocente. Y todo gracias al gobernador de la provincia, Rodríguez Sá. El 10 de abril de 1992, Rodríguez Sá fue invitado al programa de Mirta Legrand. Para quienes no sean de Argentina, Mirta Legrand es una conocida actriz y conductora que lleva hace años un programa de televisión en vivo donde invita a famosos, políticos y figuras mediáticas a un almuerzo donde se charlan diversos temas. En aquella época, en nuestro país había ocurrido otro trágico crimen que marcó un antes y un después: el asesinato de María Soledad Morales, crimen del cual ya hablamos en este canal y les voy a dejar el link abajo en la descripción para que puedan verlo y entender un poco más de esta historia. Lo importante es que este crimen logró que muchos otros casos sin justicia fueran nuevamente investigados. Fue bajo este contexto en el que Mirta Legrand le preguntó a Rodríguez Sá respecto al doble crimen Luna Martínez y por qué todavía no había sido resuelto. Después del programa, el juez del caso detuvo a Domingo Amitrano y a sus hijos, porque Rodríguez Sá había mirado a cámara y dicho: yo solicito por este medio que sale por todo el país al juez Dr. Nils Luján Mejía que llame a declaración indagatoria a los sindicados por la policía.
al señor Amitrano y a sus hijos. Algo que claramente está prohibido, ya que el Poder Ejecutivo no puede darle órdenes ni pasarle por encima al Poder Judicial. Domingo Amitrano era un pequeño productor agrícola que llevaba adelante una pequeña siembra de frutas junto a sus 4 hijos, Daniel, Juan Carlos, Luis y Jorge. Los Amitranos alquilaban la quinta y el campo donde se encontraron los cuerpos de los chicos. Y gracias a las palabras de Rodríguez Sá fueron detenidos como los principales sospechosos del doble crimen. La hipótesis de lo ocurrido y el motivo del arresto fue que los chicos habían entrado al campo a robar fruta cuando fueron interceptados por la familia Amitrano, quienes los golpearon y asesinaron. Sin embargo, tanto el abogado de los Amitrano como la familia de los chicos sostuvieron que era ilógico que Carlos y Fernando se trasladaran en la noche hacia una de las fincas más lejanas, cuando había múltiples campos y fincas con fruta más cerca. Por su parte, el abogado de los Amitrano también sostuvo que incluso si así hubiera ocurrido, sus clientes no hubieran matado a los chicos por eso, y mucho menos de esa brutal manera. La policía había ya intentado acusar a la familia Amitrano, dueños de la quinta en la que se habían encontrado los 2 cuerpos. Sin embargo, la fiscalía no había hallado motivos para citarlos a declarar. A diferencia de la policía, no consideraban que fueran sospechosos o culpables únicamente por haberse encontrado a los niños dentro de su predio. Y de hecho, mantuvieron su postura firme después del comentario público del gobernador. Pero casi mágicamente, cuando el juez Nils Luján Mejía se negó a acusar o hacer declarar a la familia, fue destituido y reemplazado por quien sí estuviera dispuesto a escuchar los pedidos del político. Y efectivamente, luego de eso, se detuvo a 5 personas: Domingo Amitrano, dueño de la quinta y padre de la familia, y a sus 4 hijos: Daniel Alfredo, Jorge Omar, Luis Enrique y Juan. Contra ellos no tenían ningún tipo de evidencia más que el hecho de que los 2 primos habían aparecido sin vida a unos 300 metros de la casa de la familia. Pero la policía se aseguró de obtener una declaración que se ajustara con la versión de la historia que ellos querían obtener. Para eso los torturaron más de 9 meses, hasta que finalmente, de mano del abogado Gustavo Contrera, que había viajado desde Buenos Aires para asistirlos, logró, tras varios procesos judiciales, que los liberaran, siendo sobreseídos de la causa. Luego de quedar en libertad, todos los miembros de la familia denunciaron que fueron brutalmente golpeados y torturados por la policía para forzarlos a declararse culpables del doble crimen. Uno de los acusados, de hecho, perdió un ojo producto de la tortura y otro tuvo lesiones severas en sus pulmones producto de los golpes. En una reciente entrevista para Radio Nacional San Luis, Juan Carlos Amitrano declaró lo siguiente. Bueno, mi hermano falleció a causa de las palizas, el otro perdió el ojo, Justino Pedernera también murió por las palizas, Funes, la señora, y un montón de gente que ni siquiera ya está mal de todo el desastre que hizo la comisión que el doctor Adolfo Rodríguez puso a investigar la causa. Años más tarde, el expediente de la causa, todavía sin resolver y sin sospechosos, fue retomado por el juez Julio Fernández Triches, quien intentó buscar una respuesta con las pocas pruebas y hechos que no fueron desdibujados. Fue así como Triches, después de años, encontró a un posible nuevo sospechoso, Pablo Francisco Escobar, apodado El Tenaza, un amigo de los primos Luna Martínez y que, al momento de investigar la causa, ya estaba preso por otro crimen. Múltiples declaraciones de vecinos y amigos de los chicos aseguraron que Escobar era un joven agresivo y que constantemente peleaba con los chicos del barrio, incluidos Luna y Martínez. Este joven había jugado a la pelota con Luna y Martínez en la tarde de sus asesinatos y, según las declaraciones, fue una de las últimas personas que los vio con vida. Además de esto, una pericia geológica constató que los restos de tierra en los cuerpos y la ropa de los niños coincidía con la tierra de la casa de Escobar, siendo esta la única prueba contundente en su contra, a la cual se le sumaron las declaraciones y su historial criminal. El juez cerró el caso apuntando a Escobar como autor del crimen, aunque no hubo una condena emitida ya que era menor de edad cuando lo cometió, teniendo apenas 12 años. Aunque técnicamente el caso está cerrado, no se siente que hubo justicia de ningún tipo, tanto para las víctimas como para los familiares de estas, ni para los acusados erróneamente.
Además, la clara manipulación de la causa desde el primer momento por parte de la policía y el Poder Ejecutivo a manos de Rodríguez Sá apuntan a una tercera gran hipótesis. Esta tercera hipótesis señala que las muertes de Luna y Martínez están relacionadas con una red de droga llevada adelante por la policía de San Luis. El dueño de la cancha de fútbol donde jugaban los chicos era apodado El Sapo y era uno de los distribuidores de la droga proveída por la policía y utilizaba a los niños más chicos como mensajeros y distribuidores, entre ellos Carlos Luna. La hipótesis sostiene que El Sapo se robó o perdió un paquete de droga con un valor de $3.000 y culpó a Luna y a Martínez del hecho, por lo que la policía secuestró y asesinó a los niños y plantó los cuerpos en el campo de los Amitrano. Esta teoría ata varios cabos sueltos, como el hecho de que nunca se encontró el corazón con la bala incrustada, la cual podría haber sido fácilmente constatada si pertenecía a un revólver de la policía. Además, el pésimo manejo de la investigación junto a las detenciones y torturas de inocentes también podrían explicar y justificar esta teoría. Lamentablemente, como ya dije antes, no hay manera de saber si esto en verdad ocurrió así o no. Por su parte, a pesar del peso del crimen de Luna y Martínez, Rodríguez Sá logró ser reelecto 3 veces más como gobernador de San Luis, abarcando así el cargo de gobernador de manera ininterrumpida desde 1983 hasta el 2001. También fue electo presidente luego de la crisis del 2001 y la renuncia de Fernando de la Rúa, aunque solamente estuvo 7 días en el cargo. Si tenía algo que ver en todo esto o no, jamás lo sabremos. Años después, en una entrevista, Juan Carlos Amitrano, quien fue uno de los 5 detenidos inocentes por el asesinato de los 2 niños, expresó sus sentimientos acerca de todo lo ocurrido. Hasta que me muera, lo voy a decir, soy inocente. Acá no hay plata que nos devuelva todo lo que perdimos en estos 30 años. Lo dejo para que se haga justicia de Dios. Quisiera preguntarle a Rodríguez Sá por qué nos arruinó la vida. Nunca me dio audiencia, nunca dio la cara, jamás se lo voy a perdonar. El caso Luna Martínez ocurrió el 14 de diciembre del año 1989, hace aproximadamente 35 años, en San Luis. Hoy por hoy se considera uno de los sucesos más violentos y complejos de la historia de toda la provincia. Los hechos del caso son de por sí horribles, pero además de un crimen de por sí macabro, se suma el accionar policial nefasto, la intervención del Poder Ejecutivo y la autoridad máxima de la provincia, el gobernador Adolfo Rodríguez Sá, en una investigación judicial acusando en televisión nacional abierta a una familia inocente. Esos elementos hacen de este caso uno todavía muy presente en la memoria de quienes viven en San Luis y también el resto de Argentina. Así que bueno, eso es todo por hoy. Ese es el video, ya que no hay mucha más información al respecto. Quizá algún día se pueda investigar más, quizá algún día así sepamos algo, pero no creo que así sea. Ojalá que se sepa más. Con esto dicho, entonces, hasta acá llegamos. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo desde las sombras, aunque no conteste. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas y sin nada más que decir. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.